Bueno, ¿cuántos han venido para recibir la palabra? Voy a volver a preguntar, porque después a la mitad muchos se arrepienten de ese amén. ¿Cuántos han venido para recibir la palabra? Diga, Señor, aunque me caiga bien o me caiga mal, lo voy a recibir. Vamos al libro de Jueces, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice amén. El título dice: Sansón y la mujer filistea en Timná. Descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timná una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timná, y cuando llegaron a las viñas de Timná, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino. Mirar a tu vecino y decirle: no te apartes del camino, para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no le descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león muerto. Amén. Quiero que levantes tu mano arriba, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu pueblo está reunido aquí para escuchar tu palabra, para escuchar la voz de tu Espíritu Santo. ¿Qué tiene que decirle, Señor? ¿Qué tiene que exhortarle? ¿Qué tiene, Señor, que indicar en esta temporada? Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú saques pan de la palabra, alimentes nuestro espíritu y nos des vida. Señor, te pido que nos des espíritu de sabiduría y revelación. Que esta palabra confirme, afirme, exhorte a tu pueblo y levante a tu pueblo. También te pido que edifique a tu pueblo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, me presento acá en este altar santo como un vaso. Úsame, Señor. Habla a través de tu siervo. Habla, Jehová, que tu siervo oye. Aún, Dios mío, lo que me has dado y lo que aún no me has dado empiece a manifestarse en este lugar. Y que la palabra, Padre, sea como martillo que quebranta la piedra. Esos corazones de piedra sean convertidos en corazones de carne, tocados por ti, Señor. Tocados por ti, Señor, para que se conviertan en gente para buenas obras en tu reino. Padre, te damos gracias. Cristo, te damos gracias. Espíritu Santo, te damos gracias. Atamos el principado del norte, del sur, del este y del oeste, de este país y de Sudamérica y de las naciones. Todo lo que se oponga para que esta palabra no llegue a los paraguayos y a los extranjeros, lo atamos y lo ponemos bajo la planta de nuestros pies.
Nos sentamos en asientos de autoridad con Cristo en Cristo. Gobernamos. Activamos, Señor, nuestra investidura, Señor, de juez por agencia. Soltamos la palabra. Decretamos, Señor Dios, hoy una noche de rompimiento. Sacamos, Señor Dios, la vara. Sacamos el cetro y declaramos, Señor Dios, que se va a cumplir lo que tú le dijiste a la iglesia, Señor Dios, de Tiatira. Tú le dijiste que al que vence le darás autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y quebrantará las naciones como vasija de alfarero. Eso se va a cumplir hoy. Gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Bueno, ok, hoy vamos a estar enseñando, soltando un mensaje. A ver si tenemos por ahí el flyer. Vamos a estar hablando de algo muy importante. El Espíritu Santo me daba este título: no vuelvas a la esclavitud de cosas pasadas. Rompiendo ciclos. Rompiendo ciclos. No vuelvas a la esclavitud de cosas pasadas. Rompiendo ciclos. Amén. Bueno, en el reino espiritual hay dos tipos de hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanten la mano. En el reino espiritual hay dos tipos de hijos de Dios. Los hijos de Dios son los hijos de Abraham. Diga conmigo, somos hijos de Abraham. Por medio de Cristo, a través de Cristo, no es que solamente somos conectados al Padre, sino que somos conectados a Abraham. Repita conmigo, Abraham, el padre de la fe. Abraham tuvo dos tipos de hijos: uno de la esclava y diga conmigo, uno de la libre. Uno de la esclava, uno de la libre. Eso es una tipología de que Dios tiene dos tipos de hijos en el mundo, en el reino espiritual: hijos de la esclava, hijos de la libre. Hay gente que va a ser salva, pero no va a avanzar. Hay gente que va a ser salva, pero nunca va a prosperar. Hay gente que va a ser salva, pero nunca va a salir adelante en la vida, ni en sus estudios, ni nunca va a ser una persona ingerente en la vida, ni en el ministerio. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, va a ser salvo, no hay ningún problema, predica el evangelio a rajatabla, pero, repita conmigo, pero hay un problema, es que es hijo de la esclava, está en esclavitud. Está en esclavitud porque todo lo que se salió de línea, hermano, todo lo que se descalabró, todo lo que salió de su horma, pasa a ser esclavitud en el reino espiritual. Pero están los hijos de la libre, que son los hijos de Sara. Sara es la esposa de Abraham. Sara es una tipología de la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos van para la Nueva Jerusalén aquí? La Biblia habla que hay un cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia, donde hay calles de oro y donde hay mar de cristal, donde está el Señor. Ahí va la iglesia del Señor. Amén. Y Sara es una tipología de la Nueva Jerusalén. Diga conmigo, oro y plata. ¿Qué dijo el Señor? Mío es el oro y mía es la plata. Mío es el oro, mía es la plata. Entonces, los hijos de la libre son aquellos que no están bajo el yugo de la esclavitud, que están yendo por un buen camino, que es el camino del Espíritu Santo. Los hijos de la libre van de avance en avance, van de triunfo en triunfo, van de gloria en gloria, van de progreso en progreso, hasta llegar a su éter, hasta llegar al éter o hasta llegar a la dimensión de la Nueva Jerusalén. Diga conmigo, estamos evolucionando. Los hijos de la libre, los hijos de la libre de Sara están evolucionando. ¿Usted se da cuenta que este hombre de Dios no es el mismo del domingo? ¿Sí o no? ¿Usted no se da cuenta que este hombre de Dios que está predicando acá no es el mismo hombre de Dios del año pasado? ¿Por qué? Porque estamos evolucionando. Usted tiene que estar así también. Si usted se quedó, es hijo de la esclava, aunque será salvo,
pero está en esclavitud. Usted tiene que avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar, amado? ¿Cuántos quieren pasar de esa transición mala de ser hijos de la esclava, hijos de no progresar, hijos de no progresar, de no avanzar en la vida, a ser hijos de la libre? Los hijos de la libre somos hijos de Abraham, pero en los que somos hijos de la libre, diga conmigo, estamos conectados directo a las promesas, somos hijos de la gracia. Directo a las promesas, te multiplicaré, haré de ti una nación grande, el Señor le dijo a Abraham. Poseerás la puerta de tus enemigos. Diga conmigo, los hijos de la libre, que no están en esclavitud, tienen una unción para tomar territorio. No le respetan al diablo. Se van y poseen lo que el diablo tomó, que le pertenece a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, esta prédica te va a evolucionar mentalmente. Va a sumar en tu vida espiritual de una manera tremenda. Vemos aquí en Jueces 14, vamos a arrancar con la vida de este personaje bíblico, con la vida de Sansón. Sansón, ¿quién era? Un ungido de Jehová, un siervo de Dios. ¿Le amaba a Dios a Sansón? Sí, lo amaba. Dios no va a ungir a nadie que no ama. El Espíritu del Señor estaba sobre Sansón. Ahora, vemos ahí que Sansón tenía tendencias a ser hijo de la esclava, a volver a cosas pasadas, a reincidir en el pecado, a ser una persona de doble ánimo, a ser una persona que tiene un carácter dual, a ser una persona que empezó bien pero terminó mal. ¿Cuántos cristianos hay que empezaron bien pero terminaron mal? ¿Cuántos siervos hay que empezaron bien pero terminaron mal? Entonces Sansón no es que era mala persona, es que él estaba bajo una espiritualidad incorrecta. Vemos por ejemplo que él estaba bajo la tutoría de sus padres, papá y mamá. Eso no solamente puede significar padre y madre terrenal, puede representar padre apostólico, puede representar padre en la fe, puede representar tu pastor, tu líder espiritual. Entonces, para los israelitas, el prototipo de mujer para sus padres, el prototipo de mujer para Sansón era una israelita, alguien de su sangre, alguien de su parentela. Pero Sansón, ¿para qué? Para que el linaje real continúe. Pero Sansón tenía inclinaciones hacia la esclavitud. Sansón tenía inclinaciones hacia ir tras las mujeres filisteas incircuncisas. Diga conmigo, tras el pecado, tras la droga. Diga conmigo, tras el adulterio, tras las cosas que no le agradan a Dios. Entonces, algo que yo noto acá en la vida de Sansón es que varios puntos en este texto, pero veo como era un hombre que empezaba bien, por un momento estaba bien, pero por un momento se iba todo para atrás. Por un momento estaba en el Espíritu Santo. Varias veces vino el Espíritu Santo sobre Sansón. Hasta el punto que vino el Espíritu Santo sobre Sansón y despedazó a un león joven como alguien que despedaza a un cabrito con la mano. La unción te da fuerza, pero de repente cae todito. ¿Conoce usted cristiano que de repente estaba más ungido que Sansón y ahora está más perdido que el diablo? ¿A cuánto Dios le está hablando? ¿Conoce gente que empezó orando, intercediendo, ayunando en el Espíritu Santo, matando cuántos león rugientes hay, cuántos diablos hay, cuántos brujos hay? Pero hoy día está en el mundo. Hoy día está en el pecado. Hoy día está apartado de Dios. Antes estabas al filo de la batalla, peleando en la oración, en la intercesión con los siervos. Hoy día solamente domingo de por medio te veo congregar. ¿Qué pasó contigo, Sansón? No sabemos por qué Sansón tenía
ese carácter. Seguramente usted dirá, ¿será que heredó alguna maldición generacional, apóstol? Yo calculo que es por el nombre. Porque Sansón, su nombre significa sol. Posiblemente tenía un espíritu solar encima. Estaba controlado por un astro solar. Porque hay espíritus solares que te llevan hacia a la inclinación con los astros. Por ejemplo, en el verano, ¿qué usted quiere hacer? Irse a la playa, ¿verdad? Ir a desnudar su cuerpo, ir a fornicar. Eso es lo que usted quiere hacer en el verano. ¿Por qué? Porque hay un espíritu solar que atrae a Imanjá, Jezabel y a Don Gato y su pandilla. ¿Cuántos alaban su nombre? Entonces vemos algo pasaba con este muchacho. Pero lo interesante, que el Espíritu Santo vino sobre él y él mató a un león joven. ¡Pah! Lo despedazó. El león es una tipología del diablo o de algo que él venció. Pero lo notable es que dice la palabra que él se apartó del camino, fue tras la mujer que le gustó a él, la mujer filistea, la mujer que no le gustaba a sus padres para nada, y si no le gustaba a sus padres, no le gustaba a Dios. Mírale a tu vecino y decirle, si no le gusta al pastor, tampoco le gusta a Dios. ¿Cuántos le alaban a Cristo? Entonces vemos, amado, que Sansón se aparta tras esta mujer y por el caminar, él se va por el mismo camino por donde había matado el león y encontró el león muerto de vuelta. El león muerto que él ya había matado, pero dentro del león había un panal de miel. Y él se fue y tocó el león muerto. Encima él tenía un voto nazareo y ningún nazareo puede acercarse a algo que está muerto. No voy a explicar cosas del nazareato, del voto nazareo, pero usted estúdielo después, qué es un nazareo, ¿ok? Porque si no vamos a tener que hacer un estudio acá. Entonces, el primer pecado es que tocó algo muerto. Lo segundo es que lo muerto le pareció dulce porque se comió la miel que estaba dentro del león muerto. El tercer pecado es que le compartió lo muerto y le compartió lo dulce que estaba en lo muerto a sus padres. Porque la gente que insiste en pecar no solo se daña a sí mismo, sino que contamina a la familia. Usted piensa, hijo, que tu mal negocio, meterte con la marihuana por ahí, con el crack, te contamina a vos nomás. No, usted está ensuciando a sus padres. Amén. Varón que está ahí, que tienes una mujer extramatrimonial, usted piensa que a usted nomás se está haciendo daño. No, usted le está haciendo daño a sus hijos. Usted le está haciendo daño a toda su familia. No, pero apóstol, Dios trata conmigo. No, preguntarle a Sansón. Sansón le dio de comer la miel a su padre. Lo muerto, lo envenenado metió en su casa. Hubo muerte en esa olla. Entonces, a esta actitud o a este estado mental o espiritual, o con qué óptica usted le quiera ver, yo le llamo volver a la esclavitud. Repita, volver a la esclavitud. A cosas pasadas que ya habíamos vencido. A esto también lo llamo yo un ciclo que volvemos a repetir en la vida. ¿Conoce gente que era adúltera? Se convirtió a Cristo. 5 años se convirtió, pero al 6º año volvió a ser adúltero. Diga conmigo, se volvió a repetir una rueda. Conoce gente que nunca progresó en la vida. Vino a Cristo. Los primeros años de su vida en Cristo empezó a progresar, porque en Cristo progresamos. Pero después, a los 6, 7 años, frenó el progreso. Repita conmigo, eso es un ciclo de maldición. Porque en el Señor vamos de gloria en gloria, de poder en poder. ¿Y por qué frenó la cosecha? ¿Por qué frenó la multiplicación? Diga conmigo, porque me comí el león muerto. El pecado que ya había vencido me salió dulce como la miel de vuelta.
Entonces, el tema de hoy es: no vuelvas a cosas pasadas que ya venciste. Hay gente que ya venció el alcohol aquí, pero anoche soñó que estaba tomando una guaripola. ¿Están entendiendo? Hay gente que ya venció aquí el amante, pero anoche de vuelta. Vos sabés que, amigo, le soñé de vuelta a esa mi ex amiga. Si vos no venciste en el sueño, no venciste en la carne. Si tú no venciste en el mundo espiritual, tampoco venciste en la carne. Las victorias se ganan en el mundo espiritual. Si tú no vences la droga en el mundo espiritual, si tú no vences la amante, si tú no vences el pecado en el mundo espiritual por medio de Cristo, usted siempre va a ser un fracasado en la existencia, en lo terrenal. Entonces, cuida la victoria que Cristo te dio. Si vos saliste de algo malo, de una inclinación hacia la falta de perdón, por ejemplo, hoy perdonaste, esa falta de perdón puede volver. Cuida tu libertad. Cuida la liberación que Dios te dio. Cuida la libertad que recibiste en Cristo. A libertad nos llamó el Señor, no a estar de vuelta atado al yugo de la esclavitud. ¿Qué representa ese joven león muerto que asesinó Sansón bajo la unción del Espíritu Santo, pero que se volvió a encontrar con él y tomó la miel que había dentro del león? Representa todo lo que ya venciste en el Señor y tú vuelves atrás para revivirlo de vuelta. 2, representa algo que ya venciste, pero se vuelve a repetir en tu vida, porque no maduraste o por haber abierto puertas al enemigo y a los deseos carnales. A esto lo llamo ciclo repetitivo. Diga conmigo: hoy el Señor va a romper eso de mi vida. Hoy el Señor va a quebrantar eso de mi vida. Hoy, con la palabra profética, esos ciclos de maldición, de esclavitud, se van a romper. Atendé que ese es un estado espiritual, y de ahí es donde te quiero quitar hoy, y te quiero llevar al estado del Espíritu Santo. Ahí es donde avanzamos, ahí es donde progresamos. Amén. Ejemplos prácticos ya te di, ¿verdad? Ojo con este mensaje, que este mensaje va dirigido netamente a gente que ya tiene un tiempo en el Evangelio. Por ahí el nuevo creyente encaja en este mensaje, pero le encaja mejor al que tiene 40 años de iglesia. Alabado sea su nombre. Sansón no era cualquiera, Sansón era un ungido. Sansón no era cualquiera, Sansón era un siervo. Sansón no era cualquiera, Sansón era un profeta. Porque nadie que nunca conoció un nivel en el espíritu no conoce lo que es caer de ahí. ¿Me entiende? Entonces la gente nueva no va a entender. Pero yo declaro que hoy se abre una apertura para que tú entres al reino y empieces a subir. ¿Cuántos dicen amén? Cuídate de dónde caes. Le dijo el Señor ahí a la iglesia de Éfeso, le dio esa advertencia: atendé de dónde caes. ¿De dónde cae? Hay gente que empezó en el espíritu y cayó de la presencia, como Sansón. Ahora, a todo esto lo llamo esclavitud de cosas pasadas. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos a abrir la Biblia. Algo interesante, 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, varones y varonas. Y dice: y el Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Hay 18 obras de la carne. 18 obras de la carne que habla Pablo. Pero te digo 5 y te digo la más fuerte. Adulterio, laxivia, hechicería, orgías y inmundicia. Diga conmigo, laxivia. ¿Qué es la laxivia? La laxivia no es lo mismo que la fornicación y el adulterio. La laxivia es la inclinación hacia alguien de tu mismo sexo. Eso es la laxivia. Es lo que llamamos la homosexualidad. Eso, amado, nosotros no podemos normalizar. Eso es una obra de la carne. Es un pecado. Entonces vemos acá 5 cosas. Pero ¿a dónde quiero ir? ¿A dónde quiero ir? Que a Sansón le tomó una de estas obras y lo llevó a la esclavitud. Cuando usted está en obras de la carne, usted está en esclavitud. Usted sabía que hay pastores que están en esclavitud porque están en obra de la carne. Capaz no comete una orgía, capaz no fornica, capaz no es un laxivo, capaz no es un mentiroso, capaz no es un adúltero, pero tiene una obra de la carne, porque una de las 18 obras de la carne es herejía. Mirar a tu vecino y decirle, ser hereje también es obra de la carne. ¿Qué es herejía? Herejía es descontextualizar la Biblia. Descontextualizar la Biblia. A la Biblia usted no le puede agregar ni le puede quitar. Hoy día hay pastores, óigame, hay pastores que dicen no hay apóstoles, no existen profetas. Los profetas fueron hasta Juan. ¿Y qué pasa si es real? Vamos a dejar que el Espíritu Santo te convenza, porque Él es el que convence de pecado. Pero vamos a suponer que sea real que existan apóstoles y que sean profetas y que es bíblico. Tu teoría pasa a ser una herejía, porque está descontextualizando a lo que Dios dice que existe. ¿Me están entendiendo? Entonces, el hereje es lo mismo que alguien que practica orgía. ¿Me entiende? Un pastor que no cree que existe apóstol, es profeta, es lo mismo que una persona que comete adulterio. ¿Están entendiendo? Porque para Dios no hay medidor de pecado. Esas 18 obras de la carne son lo mismo. Así que qué tremenda responsabilidad tienen los pastores. Tienen que actualizarse. Porque si ustedes no se actualizan a la palabra y al Espíritu Santo, ustedes están cayendo en una obra de la carne que se llama herejía. ¿Y cómo apóstol puedo caer en eso? Deje de orar. Deje de orar 2-3 días. Dejar de orar 3 días significa no tener revelación, amado. Deje de ayunar, tranquilo. Mófese la vida. ¿Verdad? Hoy día los pastores, reunión de avivamiento, y se terminan comiendo un asado al final, hermano. Eso es obra de la carne. Eso no es estar buscando al Espíritu Santo. Amén. Entonces, repita conmigo, un hereje es lo mismo que alguien que practica orgía y que un fornicario. Es lo mismo. Alguien que descontextualiza la Biblia. Para Dios es lo mismo. Y son los más expertos en pararse en el altar y acusarte. ¿Me entiendes? Yo te estoy enseñando la palabra desde un punto de vista práctico, no acusándote, sino exponiéndote lo que hay. Amén. Seguramente yo también tengo algo que mejorar. Y usted más. Alabado sea el Señor Jesucristo. Aplaude al Señor. ¿Quién vive? Bueno, ¿por qué entramos acá? Porque las obras de la carne paralizan el plan de Dios. Las obras de la carne te esclavizan. ¿Cómo usted va a evitar las obras de la carne? Métase en oración, llame a la Ruach HaKodesh, llame al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, Pablo dijo, cuando el Espíritu Santo viene, va a haber una guerra. No entre Afganistán e Israel, hermano, sino entre la carne y el Espíritu Santo. Cuando usted empiece a orar, óigame, y usted empiece a obedecer, el Espíritu Santo va a venir en usted. Y hay una guerra. Si usted va a escoger a quién va a obedecer. Si va a obedecer a la carne, se va corriendo al mundo.
Pero si usted va a obedecer al Espíritu Santo, óigame, el Espíritu Santo no comparte su gloria con la carne. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo, o sos del Espíritu Santo o sos de la carne. Hay gente, óigame, que prefiere ser de la carne. Por más que conoce al Espíritu de Dios, por más que lo conoce, por más que conozca su palabra, prefiere ser de la carne. Y ahí es donde volvemos a los ciclos repetitivos. ¿Cuántos aplauden al Señor? Mírale a tu vecino y decirle, dos, 3 domingos que deje de congregar. Carnita para el asador. Usted no me va a venir a decir que está lleno del Espíritu Santo. Usted me está mintiendo. Siendo que el catador de su espiritualidad es la palabra. El apóstol Pablo dijo, no tengan por mala costumbre el dejar de congregar. Y más cuando estos días finales se acercan. Amén. Hay un falso Espíritu Santo por ahí también, que te dice, yo tengo mi propia comunión en casa. Ese es el diablo disfrazado de Espíritu Santo, de ángel de luz que te habla acá a la mente. Vos no necesitas del pastor, vos no necesitas consejo, vos no necesitas de nada. Vos solamente necesitas de vos mismo. De yo, y si sobra un poquitito yo, déjalo para vos. Ese es el diablo, amado. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Amén. Ahí hay dos cosas muy interesantes. Pero quiero que usted atienda esto. El Señor está hablando acá de un cumplimiento de todas las cosas. Cuando Dios envió a su Hijo, llegó el cumplimiento del tiempo. A su Hijo nacido en gracia y nacido, diga conmigo, en ley. Nacido de mujer y nacido bajo ley, ¿verdad? La mujer representa, ¿verdad?, la gracia. Representa también que Jesús nació en los dos pactos. Amén. Ahora, ¿a dónde yo quiero llevarles en este momento? Que cuando Jesús vino, hace más de 2023 años atrás, ya llegó el cumplimiento de todo. Repita, ya llegó el cumplimiento de todo. Llegando el cumplimiento del tiempo de todas las cosas, cuando Cristo llegó, eso significa que toda visión se cumplió. Hay profecías que ya se cumplieron, se están cumpliendo y se van a cumplir. Pero en esto lo encerramos en lo que dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ya se cumplió todo. Repita, ya se cumplió todo. En eso entra las promesas que Dios dijo para ti. Dios dijo que te va a prosperar. Dios dijo, haré de ti una nación grande. Dios dijo, te usaré para llenar estadios, para conquistar, para avanzar. Dios dijo, mío es el oro, mía es la plata. Dios dijo, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Dios dijo, ahí a través de David, joven fui y he envejecido. Pero algo yo nunca he visto en mi vida, dijo David. Nunca vi un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Y por qué usted está mendigando? ¿Viste cómo la realidad te quita los aplausos? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, ya se cumplió todo en el mundo espiritual. En el mundo espiritual usted tiene la casa, soltera, usted tiene el esposo, la esposa. Siervo, usted ya tiene todo lo que el Señor dijo que va a hacer con usted. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede, amados? Sucede algo que yo llamo a todo esto yo lo llamo una esclavitud de cosas pasadas. También lo llamo
un paro temporal, prolongado o para siempre. Cuando usted está en obra de la carne, hay un paro de lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Prolongado o para siempre. Usted está en la carne y Dios paró de la bendición. Usted está en cosas del pasado y Dios paró lo que dijo que iba a hacer con usted en los próximos días. Dios lo frenó. Ahora entiendo por qué Pablo ahí en la carta a los Romanos capítulo 8 dijo: hay que vivir en el Espíritu. Amén. Si yo quiero acelerar y lograr cosas grandes, tengo que vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu Santo. Qué tarea difícil que tenemos. Qué tarea difícil que usted tiene, mi amado. Qué tarea difícil tengo yo. Vivir en el Espíritu. Ahora, ejemplos bíblicos, por ejemplo, vemos a Israel. Israel empezó bien. Dios le envió profetas. Imagínense 430 años de esclavitud, sin escuchar la voz de Dios, sin escuchar a Dios. Solamente tenían una promesa de que alguna vez Dios le iba a enviar un libertador, que era Moisés. Una vez que Dios le envía al profeta, Dios le envía a Moisés, Dios le empieza a hablar a través de Moisés. No solamente le habla, sino que Dios se demuestra a través de Moisés con 10 plagas y más. Dios abre el mar rojo, cruzan como por tierra seca todo el pueblo de Israel. Pandero, danza, alabanza. Diga conmigo, Dios le llevó al desierto. Cuando le llegó al desierto, ahí bajaron los amén y los gloria a Dios y los Espíritus Santos. Empezaron a manifestarse en el pueblo de Israel la esclavitud de cosas pasadas. ¿Por qué, Moisés, nos sacaste de Egipto? Había sido todo lo que Dios hizo para liberarlos de Egipto. Egipto era más importante para ellos que la obra de Dios. Por eso es que hay gente en la iglesia que se aparta, amado. Porque la gente prefiere la mundanidad. Le es más importante la mundanidad. Óigame, no le estoy acusando, le estoy diciendo nada más. La gente, óigame, prefiere la mundanidad. Le da más crédito a la mundanidad antes que al Dios que lo quitó de Egipto, que te quitó de ese lugar de esclavitud. Entonces, vemos acá que Dios no es tonto, amado. Dios dice: estos tipos le van a tomar pelo a Moisés, pero a mí no. Amén. Estos tipos se pueden burlar de Moisés, tranquilos, pero de mí no. Estas tipas que están aquí, estos tipos se pueden burlar del apóstol, pero de mí no, dice Dios. Tranquilos, si ellos quieren seguir en las obras de la carne, manifestando murmuración, chisme. Diga conmigo, queja. Repita conmigo el chisme. Para la manecilla del reloj de la gracia. Ahí escuché un amén nomás. Diga la queja. ¿Qué es la queja, apóstol? No estar contento con lo que Dios te da. La queja para el reloj de la manecilla el reloj de la gracia. La gracia es el favor de Dios constante. ¿Qué había en el desierto? Favor. Codornices, que maná, que agua de la roca, prosperidad le enviaba el Señor al pueblo. Tenían todo. Encima había una promesa de que por ahí 40 días y ya ellos tenían que llegar a Canaán. Moisés tenía que subir al monte Sinaí, recibir algunas instrucciones y recibir estrategias de guerras de Jehová para ir a derrocar a los gigantes ahí en Canaán. Pero al final, mientras pasaba el tiempo, el pueblo se quejaba más. Moisés subió arriba, y mientras Moisés subió arriba, el pueblo estaba fornicando con un becerro de oro. Y en vez de instrucción de guerra, vino la ley. 613 leyes que Dios le dio a Moisés. Para que el pueblo sea prácticamente esclavizado por esa ley. Algo que ellos humanamente jamás iban a poder cumplir. Si usted lee la Biblia, el pueblo de Israel, cuando se le presentó la ley, en vez de arrepentirse, pecó más. A su nombre. Porque hay gente que vos le corregí más y le da más duro con la vara y peca más duro. ¿Cuántos dicen amén?
¿Habrá tercos así aquí? ¿Habrá cabras así aquí? Creo que no. Gloria a Dios que estamos en la mejor iglesia. Entonces, ¿qué es todo eso? Dios dice, se van a burlar de Moisés, del apóstol se van a burlar, pero de mí no. Tranquilo, en 40 días pensaba quitarles a Canaán, pero ahora 40 años se quedan en el desierto. Hubo un parálisis temporal prolongado, y para muchos fue para siempre, porque como 3,000 o más, 33,000 o más murieron en ese desierto. No salieron de ese desierto. Quedaron prisioneros de su actitud incorrecta. La obra de la carne, diga conmigo, te lleva a ser un esclavo en lo espiritual. ¿Cuántos aplauden a la palabra de Dios? Fuerte a Cristo y diga su nombre. Usted pregunta, ¿por qué hay tantos líderes corruptos en el gobierno, apóstol? Lea la Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 8. ¿Verdad? El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Sí o no? ¿Por qué hay tantos políticos corruptos? ¿Quiere saber? Porque no oran. Usted piensa, no sé qué. Los presidentes de Latinoamérica ponen la palabra de Dios en primer lugar en su vida y el ayuno y la oración. Claro que no. Hacen discursos barrabasadas, estupideces lo que dicen, en vez de presentar su vida al fiel Creador y su nación al fiel Creador. Entonces, manifiestas son la obra de la carne, diga conmigo, corrupción. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Por qué hay una nación esclavo? ¿Por qué hay un pueblo esclavo? ¿Por qué vamos a ir en vez de progreso en progreso, en pobreza en las naciones de Latinoamérica? Porque los líderes son carnales. Y todo el que está en la carne lleva a la esclavitud a su pueblo y a la corrupción. ¿Cuántos aplauden al Señor? Ahí en San Juan primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Practicar, podemos ponerle un sinónimo, ponerle énfasis a algo. Practicar. El que practica el pecado del diablo. Hay gente que no es que ya no tiene la victoria sobre ciertos pecados. Ya Cristo te dio la victoria. Lo que pasa es que tú no reprogramas tu mente. Y tú mismo te encuentras diariamente practicando y repitiendo ese pecado que ya tenías que haber renunciado hace más de 10 años. Por eso es que te encuentras en un estado de esclavitud. Esto se trata urgente de reprogramar nuestra mente y empezar a ser gentes espirituales. ¿Y cómo usted va a ser una persona espiritual? Usted va a tener que empezar a conectarse a la mente de Dios escrita, que es la Biblia. Usted va a tener que empezar a orar. Usted va a tener que empezar a ayunar. Usted va a tener que empezar a escuchar mensajes del Espíritu Santo. Usted va a tener que empezar a conectarse a gente que va a ser un buen mentor para usted, para que usted no quede esclavizado. ¿Cuántos aplauden al Señor? A su nombre. ¿Dónde empezamos a caer en esclavitud de cosas pasadas? ¿Cómo se inicia todo esto? Gálatas capítulo 3, versículo 1 en adelante. Imagínate, amados, un momento de oración es un momento de progreso. Un momento en la carne es paralizar un tiempo de gracia.
No te conviene. ¿Qué te conviene más, avanzar o estancarte? Hay cosas que usted le está culpando de balde a la brujería. Me trabajaron Changó, Eshú, las 7 potencias por ahí. Si a mí me dice que una de las 18 obras de la carne es brujería. Usted es la misma bruja, hermana. Usted es el mismo brujo. Porque un día está en el espíritu y otro día se está automaldiciendo. No tengo, no puedo. No hay. Diga conmigo, brujería es salir del contexto de la palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Vemos acá, el espíritu se recibe por la fe. Dice Pablo a los Gálatas: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, habiendo comenzado por el Espíritu Santo, ¿ahora vais a acabar en la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu Santo y hace maravilla entre vosotros. Vamos a parafrasear un poco ahí. Cada domingo en CAM, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Amén. El apóstol Pablo recibió una invitación de vuelta. Hubo un avivamiento en Galacia, hubo un avivamiento del Espíritu Santo. Muchos judíos se convirtieron, muchos gentiles se convirtieron. Hubo una conversión masiva. Hablaron en lengua, recibieron los dones, recibieron el poder, la gracia, empezaron a prosperar. Después el apóstol Pablo se fue a otra región. Y después de un tiempo el Espíritu Santo le dice a Pablo: anda a visitar de vuelta a los Gálatas, anda a visitarlo de vuelta. El apóstol Pablo, seguramente al entrar en la ciudad, ya el discernimiento de espíritu se le activa y dice: no, acá hay algo pasa, dice. Esta gente empezó bien, pero ahora está terminando mal. Esta gente empezó en el Espíritu Santo, pero ahora se volvieron a la ley. Cuando llegó Pablo a la iglesia, ¿quién les fascinó a ustedes? Imagínense que prédica. No le dijo bendiciones, hermano, a la iglesia. No le dijo gloria a Dios. ¿Quién les fascinó a ustedes? Ustedes están todos embrujados. Antes eran gente espirituales. Antes eran gente que buscaban a Dios. Ustedes recibieron al Espíritu Santo por la fe y ahora son una manga de carnales. Acá hay adulterio. A su nombre. Acá se perdió el fervor a la oración. Acá se apagaron todos. Tan necios sois. Tanto batallaron en el evangelio. Tanto ya sufrieron. Dios les quitó del desierto. Encima lo empezó a prosperar en medio de sus pruebas. Y van y terminan en la carne. Hay gente así aquí. A su nombre. Mírale a tu vecino y decirle: la unción apostólica discierne los carnales. Discierne, lo percibe. El apóstol Pablo entró ahí y percibió que algo andaba mal. Los Gálatas se apartaron de 3 cosas. Repita conmigo: de 3 cosas. Número 1, de la cruz de Cristo. Se enfocaron de vuelta en los mandamientos de Moisés, en las 613 leyes. ¿Qué pasó con ustedes? A ustedes yo ya le presenté el evangelio y al Cristo crucificado. Se apartaron de vuelta a un evangelio diferente. Se convirtieron todos en unos herejes. Se apartaron de la cruz de Cristo. Los segundos, se apartaron del Espíritu Santo. Empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. Porque todo el que se aparta del Espíritu Santo también se aparta de Cristo. Y el que se aparta del Espíritu Santo y se aparta de Cristo, se aparta de una doctrina correcta. A su nombre. Ahora lo tercero que yo veo acá, que el Señor le dice que se apartaron de la fe. Ustedes se apartaron de la fe. Este evangelio es por fe, no es por ley. No es por tus obras, para que tú te gloríes, es por fe. Por fe recibieron al Espíritu Santo.
no por lo que ustedes podían hacer, por fe lo recibieron. Ahora ya no tienen una gota de fe. A su nombre. Se volvieron a la ley. La ley es algo que le quiero explicar un poquito qué es la ley. ¿Quieren saber? Es importante que le explique qué es la ley. La ley no es una doctrina. No es una doctrina, es un estado espiritual. Si usted ve, por ejemplo, cuando Moisés sube al Sinaí a recibir instrucción de Dios, el pueblo peca ahí abajo con el becerro de oro. Dios le da la ley, las 613 leyes. ¿Para qué? Para ver si con esas 613 leyes, entre no matarás, no adulterarás, no mentirás. Vamos a ver si cómo hacemos. Entre esas leyes había un montón de rudimentos. Hasta el punto, vamos a ver si le dejamos el vello púbico a la mujer para que sea menos atractiva, para que no sean tan fornicarios esta gente. Había tantas leyes, 613 leyes. Para ver, Dios dijo, vamos a ver si con estas 613 leyes esta gente moldea su conducta. Vamos a ver si la moldean su conducta. Entonces vino Moisés con la tabla, se bajó del Sinaí y le mostró las leyes. ¿Y saben qué pasó con el pueblo de Dios? Las 613 leyes le incentivó al pueblo no a cambiar, sino a pecar más. A pecar más. Entonces se volvieron más adúlteros. Peor eso, empezaron a meter en el tabernáculo y entre los templos, más adelante, entre los templos, en los agujeros de los templos, sus ídolos, escondiendo de Dios. Se volvieron más idólatras, se volvieron más adúlteros. Entonces Dios dice, ay, ¿cómo puedo buscar la solución para que esta gente se reconcilie conmigo? Entonces empezó el tiempo, los sacrificios, constantes sacrificios, y igual, el pueblo seguía pecando. A pesar de las leyes, a pesar de los sacrificios, a pesar de todo, el pueblo seguía pecando. Entonces el padre dice, bueno, voy a solucionar esto. Voy a enviar a mi propio hijo, a imagen y semejanza mía, a mi propio hijo lo voy a enviar. Y él va a ser el cordero inmolado que voy a entregar por propiciación y por sacrificio para esta humanidad. Y todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener la vida eterna. Amén. Entonces Jesús, óigame, Jesús vino en dos pactos. Vino en la gracia y vino en la ley. Repita conmigo, la gracia y la ley. Eso significa, mi amado, algo interesante. Que Jesús no vino a abrogar la ley. Él no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplir. ¿Verdad? Porque a muchos salen, hermano, Jesús dijo que no vinimos a abrogar la ley. Nadie abrogue la ley. Todos ustedes abrogan la ley. Todos nosotros abrogamos la ley. ¿Me entiende? Él dijo, yo no vine a abrogar la ley. Estaba hablando en particular. Porque Él tenía la capacidad. Porque Él es Jesús. Él es el Hijo de Dios. ¿Me entiende? Atienda un ratito, por favor. Yo vine a no abrogar la ley. Vine a cumplirla. Porque Él tenía que cumplir las 613 leyes. Para condenar al pecado en su propia carne. Jesús en su propia carne condenó al pecado al cumplir las 613 leyes. Entonces Él estaba día conmigo en pacto de gracia y en pacto de ley. En la cruz, cuando Él va al madero, Él se presenta como cordero expiatorio. Él hace la obra. Y entre esas 613 leyes también estaba todo lo que yo llamo las acusaciones del enemigo. Porque al ver que la humanidad pecaba las 24 horas, el enemigo, que es el fiscal número 1 del universo, constantemente se presentaba ante el juez para acusarlo. Entonces, entre esas 613 leyes que estaban en la carne de Jesús, más las acusaciones del enemigo contra el pueblo de Dios, al ser clavado en la cruz, hubo una victoria. Diga conmigo, una victoria. Se anuló el poder de la ley, de las acusaciones del enemigo y el poder del pecado por la obra de Cristo. Por eso es que es importante que usted confíe en Jesús. ¿Me entiende?
Cuando usted tiene a Jesús dentro, usted tiene al Espíritu Santo. Cuando usted tiene al Espíritu Santo, a usted ni se le ocurre pecar, ¿me entiende? Porque usted está en una vida de oración, porque usted está en una vida de ayuno, porque usted está en una vida de consagración, porque sabe que el dueño del oro y de la plata y del universo vive dentro de usted. ¿Me están entendiendo? A su nombre. Entonces usted empieza a vivir como un tabernáculo acá en la tierra, viviente. Dios vive en usted por la obra de Cristo. Ahora, a usted se le ocurre no orar un día, no ayunar un día. Usted baja de ese estado espiritual. Usted deja de confiar en lo que Cristo hizo. ¿Me entiende? Usted empieza a confiar en su fuerza. Usted empieza a confiar en su propio dinero, en su propia fuerza, en lo que usted puede hacer. Usted ya no confía en Dios. Entonces usted empieza a bajar de nivel. Y ahí es donde, ¿qué pasa? Jesús dice, el Espíritu Santo dice, el Espíritu de Cristo dice, yo me constriño, yo me entristezco y me aparto de Él. La cruz de Cristo también se aparta de Él. Entonces la ley vuelve a tener poder sobre ti. Esas 613 leyes vuelve a tener poder sobre ti. ¿Me entiende? El poder del pecado está sobre ti otra vez. No solamente usted peca al quejarse, sino que usted está a la misma medida del homicida y el fornicario y el adúltero y el que practica orgía, porque manifiestas son la obra de la carne. ¿Me están entendiendo? El que está en la carne está en la ley. El que está en el Espíritu está en la gracia. Hay alguien que tiene que salir de la esclavitud hoy. ¿Cuántos aplauden a Cristo? Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Y a su nombre. Mira que mi evangelio, óigame, es según San Pablo. Diga conmigo, es apostólico. Yo no te voy a acomodar. Tampoco te voy a predicar los hermanos libres, ¿me entiendes? Pura gracia, y usted no tiene que hacer nada. Acá te estamos presentando una gracia que usted tiene que mantener. Que usted adquiere por fe y la mantiene por fe. Y tiene que tener un Espíritu Santo que lo mantiene por fe y también ayudando con consagración. Usted se tiene que consagrar diariamente porque el Espíritu Santo no quiere estar con gente carnal. Él cuando huele carne dice yo me aparto. Hay pastores que el Espíritu Santo ya no está con él. ¿Por qué? Porque está en herejía. Cuando vos le limitás a Dios diciendo no existe apóstoles, bueno, automáticamente vos saliste de la gracia y te convertiste en un hereje. ¿Y qué hace usted en ese tipo de iglesia? Usted come de los mismos pecados erróneos de ese hereje. A su nombre. Por eso es que necesitamos gente del Espíritu que sea nuestro pastor. Porque la gente del Espíritu nos va a guiar al Espíritu Santo. Nos va a llevar a la cruz. Nos va a llevar a la fe, a vivir por fe y no por vista. Por eso es que usted siempre en esta casa va a tener una palabra de aliento. Por eso es que usted siempre acá Dios le va a exhortar. No es que te vamos a acomodar a pecar, ni tampoco te vamos a acusar, pero siempre te vamos a estar diciendo, arrepiéntete y conviértete para que tus pecados sean borrados y de la presencia de Dios vengan tiempos de refrigerio. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale fuerte al Señor. ¿Quién vive? Explicar la ley a mí me cuesta un poco. Amén. Es que me tengo que tomar mi tiempo, ¿verdad? Para esto tengo que hacer una conferencia a los pastores, por lo menos 2 días, de explicarles de la ley y de la gracia y todo esto, ¿verdad? Pero en casa, cuando el Espíritu Santo me dice, voy a hablar de guerra, entonces yo vengo de guerra. Hoy vas a hablar de que el pueblo tiene que cambiar esta área. Yo voy hacia las áreas que el Señor me dice. Entonces vamos a trabajando, porque somos arquitectos. Amén. Pablo dijo, yo como perito arquitecto edifico. El apóstol es un arquitecto. Un arquitecto no diseña todo en un día, ¿me entiendes? Ni edifica todo en un día. Entonces, día a día, domingo a domingo, te vamos a ir trayendo perlas que van a edificar tu casa espiritual. El Señor dijo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y las moradas, yo tengo una revelación ahí poderosa.
A la medida que usted se edifica en la gracia, allá se construye. A la medida que usted se vuelve un esclavo, allá frena la obra. ¿Cuántos dicen amén? Mírale a tu vecino y decirle: yo necesito ser entrenado por arquitecto de guerras. Diga conmigo: el apóstol es un arquitecto de guerra. Y el Señor te está trabajando. Te está trabajando, te está soltando perlas para que usted crezca. Bueno, ¿entendió usted lo que es la ley? ¿Sí o no? Ahora, caemos en condenación. Repita eso. Caemos en condenación cuando salimos del Espíritu Santo. Romanos 8. Vamos a la palabra del Señor. Uno, dos, dice: ahora pues. Esa palabra es presente. Muy bien. Ahora pues, presente. No vamos a llevarlo a la venida de Cristo ni a los tiempos de Moisés. Esto. Ahora. Repita: ahora. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ahora. Para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien. Ahora, la palabra condenación, no seamos tan rajatabla. No lo llevemos netamente a perder la salvación. La salvación se pierde si usted sale del Espíritu. Usted está frito. Su nombre es borrado del libro de la vida inmediatamente si usted no está en el Espíritu Santo. Por eso es que Juan dijo: yo estaba en el Espíritu Santo en el día del Señor. ¿Qué te garantiza que tu nombre siga en el libro de la vida? ¿Que usted lo diga nada más? No, usted tiene que estar hablando en lengua, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que estar en el Espíritu. ¿Está aprendiendo? Ahora, no vayamos solamente a perder la salvación, la condenación. Condenación es esclavitud en el tiempo presente. Condenación es esclavitud en el tiempo presente. Para eso no te estoy hablando de la condenación eterna. Te estoy hablando de condenación en tiempo presente en las áreas de tu vida. La finanza. No tener paz en tu matrimonio es peor que un reo, amado. Es mejor irte a Tacumbú. ¿Cuántos dicen amén? Hay hombres acá que me dicen: apóstol, me encontré a la mujer de mi vida, bendígame. Y después de 3 meses: apóstol, te la quiero devolver. ¿Y qué hacemos entonces? Diga conmigo: cuando estamos en el Espíritu Santo hay amor. Ahora, cuando usted está en la carne, amado, usted de vez en cuando va a escuchar que se rompen unos vasos. De vez en cuando nomás. Entonces la condenación, óigame, no lo llevemos solo al juicio eterno. Llevémoslo a lo que dice acá. Ahora pues. Condenación, usted puede estar en la finanza. No está avanzando financieramente. Usted no está avanzando en tus relaciones. Usted no está creciendo en el ministerio. Usted no se está multiplicando. Eso es condenación. Siendo que estamos bajo el pacto de Abraham. Tenemos que crecer, ¿sí o no? Si usted no crece, está en condenación. Algo anda mal en usted. Si usted no crece en el Señor diariamente. Yo cada semana crezco. Amén. Usted cada semana tiene que crecer. Tiene que elevarse espiritualmente. Entonces, llevámoslos a todas las áreas de nuestra vida. Usted analícese ahora en qué área estoy en condenación. En el área que usted no está avanzando, es que usted está en condenación. Ahora, qué interesante lo que dice Pablo a los romanos. Que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Cuando habla de ninguna condenación, está hablando no solo de la condenación eterna, sino que habla de ninguna condenación. Es que hay varias áreas donde podemos ser condenados. Varias áreas de tu vida que no está avanzando. Decirle a tu vecino: ninguna condenación tiene poder sobre mí si estoy en Cristo. ¿Y cómo que usted está en Cristo y no avanza? Entonces Pablo está mintiendo. No es que Pablo está mintiendo. Es que en el mundo espiritual
se revela que usted está con Cristo realmente. ¿Cuándo? Pregúnteme cuándo, apóstol. Pregúnteme cuándo. Dice, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme, no son los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Si usted está en Cristo, usted está en el Espíritu. Si usted no está en Cristo y está en la carne, usted tiene un Cristo de boca para afuera. Usted está condenado porque está en la carne. Usted no avanza. Usted no progresa. Pero si usted está en el Espíritu Santo, amén, ninguna condenación hay. Usted avanza en la finanza, usted avanza en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Se multiplica al 2 por 3. ¿Cuántos dicen amén? Usted es como Obed Edom, tiene la presencia de Dios en casa. Usted no está limitado al tiempo. Lo que te iba a costar 5 años, te cuesta nada más que 3 meses. ¿Cuántos aplauden al Señor? Hoy día todo el mundo dice yo estoy en Cristo y no avanza. Parecen las hermanas pentecostales de la República Dominicana. Hoy día está de moda, salen en YouTube y en el Facebook y se creen más espirituales porque entran a vivir por 3 años en el monte y pelean con el diablo ahí. Con un olor a monte, hermano. Yo sé lo que es tener olor a monte porque soy montero. ¿Me entiende? Usted en el monte no tiene baño. Ahí ya empezamos. Usted se hace el baño. Usted en el monte no tiene calefacción. Usted en el monte tiene que vivir a leña. Imagínate, esta doctrina se metió. Eso es herejía. Por la doctrina, dominicanos, ve a YouTube. Vaya, hermanos que se metieron 3 años al monte y no salen más del monte. Eso es esclavitud, hermano. Eso es pura miseria disfrazada de evangelio. ¿Me están entendiendo? Yo voy al monte cuando el Espíritu Santo me dice que vaya al monte, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto, apóstol? ¿Ir al monte? No. Estos días el Espíritu Santo me dijo, no, monte no, me dijo. ¿Qué querés? Vas a sentarte en la mesa con tu esposa, tu niña, ese es tu monte. ¿Y cuánto tiempo? 1 semana con ellos. Toda la semana la niña encima acá tirando. ¿Me entiendes? Y la gente dice, el apóstol oró demasiado, ¿cuánto ayuno hizo? El Espíritu me dijo, esté con la familia 1 año, 1 semana. ¿Me entiende? Porque cuando usted está en el Espíritu, ya no está bajo ley. El Espíritu te dice, ¿querés ser más espiritual? Haz esto, está con la familia. ¿Querés un poquito más de unción para cortarle la cabeza a Belcebú? Bueno, hoy vamos a ir al monte. ¿Me entiende? Entonces él ya maneja la agenda. No es que usted por querer ser más espiritual se va al monte. Eso es esclavitud, eso es miseria. ¿Cuántos dicen amén, amados? ¿A cuánto el Señor le está hablando? Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esos son los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Amén. ¿Hace cuánto que no veo un ángel? Está en la carne. Amén. Yo acabo de ver un ángel. No es mi esposa, pero a veces me quedo solamente por ahí. Pero acabo de ver un ángel. A su nombre. Empiezo a profetizar sobre ti que estarás en el Espíritu. Tus ojos espirituales se van a abrir. Un poquito más. Dale un aplauso al Señor. Gente en la Biblia que quedaron cautivos en los ciclos. Pedro es una persona repetitiva. Un día estaba bien, otro día estaba mal. Pero igual el Señor le ungió para apóstol. ¿Verdad? Señor, yo no te voy a negar. El primero que le negó al canto del gallo fue Pedro. Un día en el espíritu, otro día en la carne. Otra persona, Elí. Elí era un buen sacerdote, pero no tenía la confianza suficiente en el Espíritu Santo para que Dios le cambie a los hijos. Los hijos le estaban corrompiendo el templo.
Hay padres que demasiado se encierran en querer cambiar a sus hijos. Usted no le va a poder cambiar jamás. Usted tendrá que confiar en la cruz, en el Espíritu Santo y en la fe en Dios. El único que le puede cambiar es Dios. Mientras usted está allá, cambiar pues mi hijo, cambiar, ya no aguanto más esa actitud. Cristo viene, Cristo viene. ¿Conoce usted esa madre así? Usted está en la ley. Usted está en la ley, hermana. Confíen más en Dios. Confíen más en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vemos por ejemplo el caso de David. Cuando David iba bien, hermano. Hasta que un día dijo, bueno, hoy no voy a orar, hoy no voy a ayunar. Hoy voy a subirme al techo en la terraza a pegarme un buen descanso. Y el día que dejó de buscar al Espíritu Santo es el día que la carne se despertó y cayó en adulterio. No se recuperó más David. No se recuperó más. Pero Dios le dio una oportunidad más. De su simiente levantó a Salomón. Y Salomón construyó el templo. Imagínate, David tenía que construirle el templo a Dios. Pero por un momento de placer, de darle gusto a su carne, se frenó esa bendición. No le dio la vida para que se cumpla. Porque un momento que usted determina darle prioridad al pecado es tiempo que usted pierde. Y el tiempo que usted pierde es una oportunidad que Dios te iba a dar para prosperar. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Vemos por ejemplo el caso de Eliseo y los 3 reyes. Eliseo y los 3 reyes que vinieron a él. Eliseo estaba en la carne. El profeta estaba en la carne. Viendo a los 3 reyes dice, no, yo a estos tipos no les profetizo, pero ni a palo. Yo no quiero saber nada de este tipo. Pero hay uno que me agrada. Por Josafat voy a profetizar. Entonces tráigame un tañador. Y empezó a adorar Eliseo. Y ahí vino la profecía. Entonces qué importante es ser como Eliseo. Un momento en la carne tenemos que discernir, pero enseguidita empezar a utilizar las armas espirituales. La oración, el ayuno, la adoración, empezar a subir, desconectarse de este mundo que está sucio y empezar a estar en el Espíritu Santo. Es la única manera. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Hay gente que está acá y me preguntará esto, apóstol, ¿cómo yo discierno que estoy en esclavitud? ¿Cuántos se hacen esa pregunta? ¿Cómo yo discierno que estoy en esclavitud? ¿Cómo sé, apóstol, si estoy haciendo bien las cosas o estoy mal? Bueno, primero, número 1, te doy una llave ahí. 1 Corintios 2:11. El que sabe las cosas del hombre es el espíritu del hombre. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Ok, ahí hay una llave. Usted tiene que hacerse diariamente un autoanálisis de cómo está. Usted no se hace un autoanálisis. Usted se conoce más a usted mismo que el mismo pastor. Amén. Usted sabe si ayer estuvo espiritual y hoy está en la carne. Usted lo sabe. Usted sabe si está en paya con Dios. Número 2, usted tiene que estar conectado día conmigo a la palabra. Porque la palabra también te va a ayudar la palabra te discierne. Ahí en Hebreos 4, 12, 3 dice la palabra. Capítulo 4, versículo 12 y 3 dice la palabra del Señor. Vamos a ver. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Conectate a la palabra, métase en lectura, escuche una prédica y enseguidita el Espíritu Santo, cuando habla, trae el apóstol. Eso yo me está pasando a mí. Cuando usted escucha esa voz interna, eso que está diciendo el pastor, el líder, el apóstol, eso me está pasando a mí. Ese es Dios escudriñando tu corazón. Entonces inmediatamente usted tiene que discernir que está esclavo de un pecado o de una actitud o de una falta de perdón o de algo que usted está arrastrando que no le deja avanzar. Lo tercero y para mí lo más importante, déjate juzgar. Mirar a tu vecino y decirle, déjate juzgar si quieres salir de la esclavitud.
Pero no juzgar para que te condene. Nadie te puede condenar. Usted en el Señor está libre. ¿Me entiende? Usted también, nadie le puede tocar el libre albedrío. Yo no te puedo decir cambiar obligándote. El Espíritu Santo es el que te convence de pecado. Déjate juzgar. Me estoy refiriendo a que deja que alguien mayor te discierna. Nunca busques a alguien menor que tú en espiritualidad para que te discierna. Porque el que es mayor en el espíritu, óigame, el que es mayor en el espíritu tiene más experiencia, tiene más cancha, tiene más visión, ve cosas que tú no ves. ¿Me entendés? Entonces, qué importante es que vos puedas tener a alguien mayor que tú que te discierna. Que te discierna. Mírale a tu vecino y decirle, siempre hay alguien mayor que tú que te va a discernir. Ahora, ¿dónde encontramos esto? Porque esto es importante. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Poner un poco el 14. Y el 15 también poneme. 4:13, 14 y 15. Porque hay que leer el contexto. Ustedes ponen ese texto en los parabrisas de su vehículo para emocionarse. Eso tiene mucha profundidad, amado. Mucha profundidad. Entonces ahí te voy parafraseando eso. Usted necesita a alguien mayor que lo juzgue. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más adelante. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón del dar y recibir. Más adelante. Sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco que haya fruto y que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Amén. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Cómo yo sé, apóstol, que estoy en esclavitud o estoy en el Espíritu? Usted necesita a alguien mayor que le juzgue, como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llegó a los filipenses y notó una atmósfera mala, amado. Los filipenses eran generosos. Los filipenses le daban ofrenda al apóstol Pablo. Le apoyaban en su viaje misionero. Le ofrendaban en su viaje misionero. Cuando Pablo iba a las ciudades, los filipenses eran generosos, eran dadivosos en dar ofrenda para su ministerio, para que él pueda hacer los viajes. Porque en el ministerio se necesita recursos. ¿Me entiende? Sin embargo, sale ahí el apóstol Pablo y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él lo dice. Yo lo puedo todo en Cristo que me fortalece. Yo sé vivir en necesidad, en escasez, en todo tipo de circunstancias. Lo que pasa, muchachos, es que yo discierno que ustedes están en esclavitud. Filipenses, ustedes están en esclavitud. Antes ustedes proveían para mis necesidades. Hoy día se enfriaron y dejaron de honrar al hombre de Dios. El único que quedó, que ahora me apoya, es Epafrodito en el ministerio. Yo declaro que se levantan los Epafroditos. Los que se mantienen espiritual. Los que se mantienen honrando el ministerio, la obra de Dios. Los que no se apagan a pesar de la prueba. Los que se mantienen en la gracia a pesar de la prueba. Y atienda lo que le dice Pablo a los filipenses. No es que estoy buscando su dinero, hermano. Es que yo quiero que en su cuenta espiritual haya dinero, haya fruto. Y si ustedes no honran mi manto, ustedes su fruto no van a poder tener en su cuenta. ¿Están entendiendo? Entonces, ocurrió que Pablo lo estaba discerniendo a ellos. Antes eran regenerosos. Hoy día son todos una manga de duros. Ya ni siquiera saludan. En otro caso más tremendo, vemos por ejemplo en Gálatas capítulo 4, versículo 11 al 20. Pablo llega y dice, exhorta a no volver a la esclavitud. Les exhorto a que no vuelvan a ser esclavos. Le dice a los Gálatas. ¿Ustedes sabían que el apóstol Pablo tenía una enfermedad?
Ustedes sabían, hoy yo le soñé al apóstol Pablo, amado, en su tiempo de ministración. Y Dios me hizo entrar en el espíritu, en un lugar donde él estaba. Y yo pude inclusive oler el olor a lo que Pablo padecía. Porque la enfermedad tiene olor, amado. Pablo tenía una enfermedad tan grave. Y muchos dicen que es de los ojos, problema de la vista. Pero atienda lo que Pablo le dice a los Gálatas. Gálatas, me temo que me tengo que ir a ustedes con una corrección fuerte, con vara a corregirles. Porque antes, cuando fui a ustedes me atendieron como a un ángel, como a Cristo mismo me atendieron. Si fuese posible, ustedes estaban dispuestos a darme sus ojos porque saben que tengo problema de la vista. Pero ahora, ¿qué pasó? Ya no me atienden en mi lecho de enfermedad, dice Pablo. Se olvidaron de mí. Salieron del Espíritu Santo y se volvieron a la ley. Salieron de la ley del amor. Salieron de la ley del amor. ¿Me entiende? En el amor se cumple toda la ley. Si usted quiere ser el mayor legalista, entonces ame. Uno de los frutos del Espíritu es el amor. ¿Me entiende? Usted no se puede olvidar de su Padre. Usted no se puede olvidar de su apóstol. Usted siempre tiene que estar proveyéndole algo en su mano. Usted siempre tiene que estar proveyéndole algo. ¿Me están entendiendo? Y los Gálatas estaban tan esclavizados. ¿Saben por qué estaban esclavizados? Porque la ingratitud le llenó a esa gente. Le llenó a esa gente. La ingratitud, la soberbia, el orgullo. Encima se llenaban la boca que conocían al Señor. Eso es salir de la gracia. Eso es salir de la gracia. Entonces, mis amados, alguien mayor te va a discernir y te va a calibrar cómo está tu corazón. Yo al verte sé cómo vos estás, hijo. ¿Me entendés? Yo sé, porque vos antes, cuando empezabas el ministerio conmigo, cuando vos caminabas conmigo, hijo, vos me atendías de lo mejor. Vos estabas conmigo en todo. Pero ahora, porque el Señor te levantó, es como que te agrandaste, hijo. Te enorgulleciste, hijo. Entraste en la ley, creciste, Dios te empezó a usar, empezó a manifestar dones, te empezó a llevar a las naciones. Profeta, hijo, que eso nunca te pase, porque Dios te va a llevar lejos. Que eso nunca te pase, hijo. Vas a llegar muy lejos en tu país, pero que eso nunca te pase. Pastor, que eso nunca te pase. Que la soberbia nunca llene su corazón. Porque Dios le va a levantar muy alto. Dios me mostró hoy. Siempre acuérdense de su Padre. Porque aunque no tuviste papá físico, Dios es tu papá y yo soy tu papá. ¿Entendés? No te olvides de eso. No te olvides de eso. Aunque tu padre y tu madre te hayan dejado, Dios siempre te va a poner. Pastor Ricardo, nunca te olvides de tu apóstol. Por más que ahora venga y se multiplique la iglesia. Yo he visto tu crecimiento, hijo. He visto los niños. He visto los niños, hijo. La iglesia se llenó de niños. Eso significa que el reino de Dios llegó ahí. No te olvides de mí. ¿Están entendiendo? El día que usted pierde esos valores, esos principios, es que usted se volvió a la ley. Por eso es que dice en Isaías 1. Crié hijos, los engrandecí, les di todo, pero se olvidaron de mí. Ahí es donde caemos en la ley, amor. Dios nos prospera, Dios nos levanta, Dios nos lleva a dimensiones de gloria, Dios nos empieza a dar todo. Y después nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de esa gente que creyó en nosotros en el principio. Ahí es donde caíste de la gracia en la ley, te volviste un legalista. Eso es señal. ¿Sabe qué es eso? Es una grieta que abriste, hijo, para que venga tu ruina. Nunca te olvides de tu pastor, del que te ministra. Vení acá, hijo. La palabra dice que si vos tenés un bien, compartí con el que te ministra. Así lo dice la palabra. Si Dios te bendice, no dice, no compartas. No te dice justamente que compartas con todo el mundo. Comparte con el que te instruye en la palabra. A su nombre. Mirar a tu vecino y decirle: estos son tiempos donde voy a salir de la esclavitud.
Si yo no tengo amor, no soy nada, hermano. Soy un címbalo que retiña. Soy un címbalo que retiña. ¿Cómo puedo ser liberado de la esclavitud, de las cosas pasadas? Repita conmigo: volverme a la cruz de Cristo. Debo entender mi identidad. Soy un hijo, soy un heredero, soy coheredero. Repita: soy un hijo, soy heredero y coheredero con Cristo, soy sacerdote. Tengo al Espíritu Santo, tengo comunión con Él, tengo la guianza del Espíritu Santo. Si le tengo al Espíritu Santo, tengo la doctrina correcta, la enseñanza correcta, la dirección correcta. Si tengo al Espíritu Santo, tendré una vida de oración y ayuno efectiva. Más te digo, si tengo al Espíritu Santo, me desconecto de mi naturaleza adámica y me conecto a mi naturaleza divina. El hombre de pecado que habló Pablo ya no prevalece en ti, sino el hombre y la mujer espiritual. El hombre y la mujer espiritual. Yo estoy profetizando sobre alguien aquí. Va a ser un hombre y una mujer espiritual. ¿Cuántos dicen amén? El reino espiritual tiene un hombre y una mujer espiritual. Yo le estoy hablando a esa varona espiritual. A ese varón espiritual, en menos de 3 meses te vas a levantar. Porque no andarás en condenación, sino que andarás bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Serás como el viento. Todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios es como el viento. Diga conmigo: como el viento, como el viento. De gloria en gloria vas a prosperar. Vas a avanzar en el nombre de Jesús. No os acordéis de las cosas pasadas, dijo el profeta Isaías, ni la tragáis a memoria, porque el Señor dice: yo haré cosas nuevas y pronto saldrán a la luz. No la conoceréis tan rápido, pero el Señor dice: otra vez abriré camino en los desiertos y ríos en la soledad. No será fácil, no será rápido capaz como querés, pero si perseverás, el que persevera hasta el fin será salvo. El que persevera, óigame, practica un principio: aguantar en medio del proceso, y en medio del proceso el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo obra. Pastor, si viniste aquí, yo vengo a decirte que Dios no ha acabado contigo. La obra que Él empezó la va a terminar. Viene un crecimiento y una cosecha para tu ministerio. Pastora que estás aquí, vas a crecer en el espíritu, vas a crecer en entendimiento y vas a crecer en la finanza. Porque contigo, pastora que estás aquí, mujer de Dios que estás aquí, a ver, las mujeres levanten la mano, camina un ángel de prosperidad. Usted vaso frágil en las manos del Eterno. Usted es amada por el Eterno. Y dice el Señor: contigo caminará un ángel de prosperidad. Solamente tienes que mantenerte en el Espíritu. A su nombre. Serás esa mujer virtuosa que habla proverbios. Vas a ser sujeta a las autoridades que Dios te pone, pero efectiva en el trabajo. Efectiva en lo que sabes hacer. Amén. Tu esposo y tus hijos y tu familia estarán confiados en ti. ¿Cuántos reciben las mujeres? Los varones, levanten su mano. Yo declaro una unción sacerdotal sobre ustedes. Esa unción sacerdotal es lo que derrotó a Jezabel. Esa unción es la que derrotó a Jezabel. Esa unción estaba sobre Jehú.
Jehú era un rey, pero tenía una unción apostólica, una unción sacerdotal. Yo profetizo sobre ti, pastor, hombre de Dios que está aquí, joven que te está levantando, una unción sacerdotal. ¿Quién es Jezabel? Jezabel es todo lo que se levanta a querer detenerte en el ministerio, varón, a querer desanimarte, a querer ponerte pensamiento de retroceder, como lo hizo con Elías. Pero el Señor dice: tú eres mi Elías, tú eres mi Elías, y yo te preparé para hacer descender fuego del cielo. Prepárate, porque tú, varón que estás aquí, eres mi Elías. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos reciben eso? El Espíritu Santo te está hablando. Gloria a Dios.